Ya estamos en vivo. Muy bien, muy buenas noches a todo el público presente. Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio titulado El alcance de la producción académica de las revistas de antropología en el Perú. Evento organizado por el Centro Federado de Antropología y asimismo por el Centro de Estudios Antropológicos Luis E. Valcárcel, CEALEF, ambas organizaciones pertenecientes a la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muy bien, asimismo quiero extender mi saludo a nuestros distinguidos invitados que pues, nos acompañan en esta oportunidad para poder dar dinamismo a esta conversación. En la mesa principal nos acompaña el antropólogo José Abelardo Ore Velázquez, asimismo nos acompaña la antropóloga Elizabeth Delgado Wilca, también, por supuesto, el antropólogo Ronnie Bernaola Rivas, a quien, por supuesto, damos también la bienvenida a este evento y el agradecimiento por la deferencia de poder participar y sacar su tiempo para compartir con el público sus conocimientos. Muy bien, voy a explicar antes de poder ilustrar un poco las experiencias sucintas de los invitados, cuál va a ser la dinámica de conversación. Vamos a brindar, ofrecer algunas preguntas, algunos alcances para las tres personas invitadas y iremos alrededor de esas preguntas tejiendo la conversación. Vamos a tener aproximadamente una hora de conversación para finalizar con las preguntas o intervenciones también del público que se vaya incorporando a esta transmisión. Bien, entonces, vamos a presentar a nuestro primer invitado, José Abelardo Ore Velázquez. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tiene un diplomado en Relaciones Comunitarias y Gestión Pública. Asimismo, su experiencia es principalmente en proyectos sociales en el sector público y también en proyectos de investigación socioeconómica en el sector privado. Tiene participaciones como ponente en el Congreso de Investigaciones Antropológicas y en el ciclo de jornadas académicas del Instituto de Estudios Peruanos. Además, desde hace algunos años colabora en la Revista Peruana de Antropología y, por supuesto, forma parte del consejo editorial de dicha revista. Le damos la bienvenida a José, por supuesto. Hemos tenido la oportunidad también de compartir distintos espacios y distintas experiencias con él. Pasamos a la siguiente persona, a Elizabeth Delgado Wilca. Ella es bachiller en Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es integrante de la revista Peruana de Antropología también y tiene el rol de editora en dicha revista. Es coautora del artículo Volver a empezar, Inmigración venezolana y experiencia migratoria en la ciudad de Arequipa. Sus temas de interés están relacionados con la antropología cultural y el fenómeno de la globalización. También le damos nuestro saludo a Elizabeth Delgado. Finalmente, presentamos a Ronnie Bernaola Rivas. Ronnie Bernaola cuenta con estudios de antropología en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Abad del Cusco, es técnico asimismo y guía oficial en turismo. También es director de la editorial Incarrí, autor del libro de cuentos ¿A qué sabe? Asimismo compilador del libro La bandera, un símbolo cusqueño, Irachi. Perspectivas multidisciplinarias a partir del folclore, lingüística, historia y arqueología. Dirigió la revista andina de investigación social, Artes y Humanidades, Incarrí. Entre el 2015 y el 2019 fue editor de la revista de investigación social Antropocentido. Asimismo, fue columnista del semanario Cusco Times y periódicos cusqueños tales como el Diario del Sol del Cusco, el Diario del Cusco, entre otros. Nuevamente, nuestro saludo y bienvenida a Ronnie Bernaola y, por supuesto, a los tres en conjunto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Lo primero que quisiera extender a los panelistas presentes es, primero, ¿qué es y para qué sirve una revista académica en el ámbito, primero, general de las ciencias sociales? Queremos que los oyentes comprendan cuál es la perspectiva que ustedes tienen de qué es y para qué sirve una revista académica en el ámbito de las ciencias sociales. Por favor, invito a José a que abra la conversación. Por favor, le invitamos a que abra el micro. José, ¿no se te escucha? Perdón. Ahora sí. Ok, perfecto. Muy buenas noches, Denis. Muy buenas noches con todos. Saludar también a Ronnie Bernaola. Un gusto también
compartir este conversatorio con él y con Elizabeth, que es mi compañera de la Revista Peruana de Antropología. Bueno, la pregunta en sí resume todo lo que se hace en una revista. Yo colaboro desde hace algún tiempo en la Revista Peruana de Antropología, desde el 2018. ¿Y por qué se hace una revista? ¿O por qué se impulsa y por qué seguir esta labor de convocar artículos, procesarlos, ¿no? Encargarnos de toda la labor que involucra la publicación de una revista? Para decirlo en sencillo, yo creo que es por la importancia que tiene la investigación en sí misma. ¿No? Todos nosotros sabemos que como académicos, como estudiantes o profesionales en sí, muy ligados de repente al trabajo estrecho con la gente y con la población, la investigación es fundamental. Y una de las labores por las cuales la investigación se nutre es también a través de su propia publicación, ¿no? Y un buen medio para publicar es justamente en una revista, ¿no? Bueno, la investigación en sí misma es ya bastante importante porque ya nos permite, digamos, que actuar sobre algún determinados problemas, sobre el acontecer nacional o mundial, sobre todo en estos momentos de crisis, ¿no? Y sobre todo que una revista permite que las investigaciones pasen por determinados filtros de calidad, como es la revisión por pares, revisión a lo que en la RPA hacemos, que es a doble ciego, ¿no? Que significa que hay especialistas que revisan determinados temas de investigación. Y creo que en eso radica la importancia de una revista, ¿no? Que entregar información e investigaciones que han pasado ya por determinados filtros de calidad y que de alguna u otra manera nos dan a conocer sobre la realidad de una población determinada, ¿no? Claro que sí, José, muchas gracias. Quisiera también invitar a Ronnie a que nos comparta cuál es tu perspectiva, Ronnie, respecto de lo que significa una revista académica. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo ves el tema de la revista académica? Bueno, ante todo, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación para poder participar en este conversatorio, ¿no? Bueno, yo tengo primero hay que definir qué es una revista y cómo distinguir, porque muchas veces se publican revistas y tienen un libro, ¿no? O terminan haciendo un libro de más de 100 páginas. ¿Y cómo distinguimos nosotros una revista de un libro o de muchas antologías que se hace, digamos, en el círculo académico, ¿no? Porque estamos hablando de una revista académica. Y bueno, yo diría de que justamente las revistas tienen algo que los distingue, y es que en una revista al margen de haber artículos, puede haber ensayos, puede haber una sección de fotografías, puede haber una sección de reseñas y entrevistas, ¿no? A distintos académicos. En cambio, en una antología solamente tiene que ver con la selección de artículos de una determinada temática, ¿no? Muchas veces se confunde a las revistas que tienen un eje temático, un dossier, que es digamos un tema al cual se van a vincularse todos los artículos con una compilación de libro, ¿no? Entonces, esto es importante distinguir porque no hablamos de la misma cosa, ¿no? Cuando nosotros publicamos la revista Incari, la cual dirigí hace mucho tiempo, acá lo tengo para que puedan ver y entender la idea. Entonces, pues ustedes ven, tiene 260 páginas. Y por tanto, ¿cómo hacemos para que el público no crea que es un libro, ¿no? Sino una revista? Es justamente lo que les explicaba. Ahora, ¿cuál es la función o por qué es importante una revista académica? Es sencillo, el científico social, su principal trabajo, yo considero, es la investigación. Y dónde nosotros promocionamos, difundimos y publicamos nuestras investigaciones son en estas revistas académicas especializadas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y cuando hablamos de revistas académicas, de estudiantes digamos, de ciencias sociales o de antropología específicamente, yo creo que el fin debería ser, ¿no? Otorgar espacio a los estudiantes o a las nuevas voces de la escritura para que puedan publicar sus trabajos en allí, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ronnie. También queremos escuchar a Elizabeth. Sabemos que con José comparte la labor ardua de poder compartir, ¿no? La edición de la Revista Peruana de Antropología. Quisiera saber, Elizabeth,
¿Cuál es tu punto de vista respecto a lo que significa la revista académica? Si comparte la perspectiva de José, la de Ronnie. Adelante, por favor. Elizabeth, ¿nos escucha? Elizabeth. Al parecer no se le escucha. Creo que su micrófono está desactivado. ¿Se me escucha? Ahora sí. Adelante, Elizabeth. ¿Se me escucha muy bajo o está bien? Está perfecto, perfecto. Sí. Ya, buenas noches. Antes quiero un poco hablar acerca de la revista, de los miembros de la revista. Somos varios. No voy a mencionar los nombres, pero sí es un equipo muy numeroso en cuanto a la dirección editorial, al consejo editorial, al consejo evaluador, que está conformado por docentes especialistas en distintos temas, el equipo de corrección de estilo, los diseñadores y programadores, y también las personas que nos colaboran con la difusión. Entonces, es un equipo bastante amplio que ha ido creciendo en los años. Y comparto las apreciaciones de una revista que han tenido los dos ponentes anteriores. Por ejemplo, nosotros también tenemos una revista voluminosa, ¿no?, que excede muchas veces las 200 páginas, donde hay una compilación de artículos, también de ensayos. No hemos tenido hasta el momento fotoreportajes, entrevistas y crónicas muy poco. Entonces sí hay una variedad, pero lo que ocupa mayor espacio en el texto son los artículos. Y estos artículos pasan por un proceso de revisión riguroso. Bueno, para mí básicamente la revista va más allá de publicar artículos. Es decir, una revista intenta transmitir una información de calidad, intenta difundir trabajos académicos, pero sin perder de vista que ahí están involucrados autores y personas con las que los autores trabajaron para elaborar una información que finalmente va a ser publicada, leída por personas diversas, ¿no?, donde nosotros pretendemos que este grupo de autores, editores y lectores pudieran dialogar, pudieran reflexionar acerca de la realidad social, ¿no? Porque estos artículos nos muestran eso. Son trabajos etnográficos que vienen de distintas partes del mundo, de distintas partes del Perú, y también hay producción local. Entonces queremos nosotros transmitir diferentes puntos de vista a través de un texto académico. Perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahora que hemos roto un poco el hielo, vamos a plantear una serie de preguntas que propongo para que podamos conversar alrededor del tema principal. Yo quisiera saber cuáles son las fuentes de inspiración que ha tenido cada uno de los grupos de trabajo, en este caso tanto la revista peruana de antropología como la experiencia de Ronnie con la revista Incarrí, para sacar sus propias revistas, es decir, se han basado en revistas anteriores. Sabemos que en el Perú y en América Latina existen revistas de amplio prestigio, cuyos filtros de calidad pues respondían a otros criterios, a otras épocas. Por tanto, ¿cuáles han sido esas fuentes de inspiración en ustedes? Adelante, Ronnie. Bueno, esta pregunta es bien interesante porque creo que va a un tema más, digamos, de personal, de este trabajo, ¿no?
Yo dirigía, bueno, la revista Incari, pero anteriormente, en el 2015, conformé parte del equipo, digamos, editorial de la revista Antroposentido, que es la revista de la Escuela Profesional de Antropología de la UNSAB, y también volví a este equipo editorial después de varios años, el 2019, donde ya entré de editor, ¿no? Encargado de esta revista. Y bueno, lo que sucede, digamos, en mi caso es que terminé de hacer, digamos, de ser parte del equipo de la edición de esta revista de la carrera de Antroposentido, la vez primera que estuve, y decidí continuar el trabajo, ¿no? Y al decidir continuar este trabajo, justamente es que decido fundar la revista Incari, que curiosamente, y es algo que sucedió con muchas revistas, es que solo quedó en un primer número, ¿no? Que es algo que lo hicimos con dos personas, ¿no? Entonces el tema fue de continuidad del trabajo que había empezado en la Escuela Profesional de Antropología de la UNSAG, ¿no? Ahora, un tema interesante que hablaba la compañera que me antecedió, y es que me hizo recordar a algo que todos creo que debemos conocer, la revista Andina, que es editada por la CBC, y que ellos siempre, curiosamente, tienen un artículo principal y después tienen bastantes artículos, ¿no? Pero el artículo principal siempre es comentado. Se otorga a distintas personas académicas que comenten y den sus observaciones o sus críticas en torno a este artículo, ¿no? Eso es importante porque a la vez también esto nos ayuda de que, digamos, para que el lector pueda, digamos, también tener su propia visión y digamos, no solo tener, digamos, la idea que el autor del artículo nos otorga, ¿no? Bueno, ese sería más o menos a grandes rasgos cómo es que yo empecé mi trabajo de editor, ¿no? Correcto, Ronnie. Entonces, la revista Andina como un referente también para las siguientes producciones, es lo que nos quieres decir, ¿no? José, en el caso de la revista Peruana de Antropología, ¿cuáles han sido las revistas anteriores que han servido de inspiración para fundar o para continuar la labor, ¿no? Sí, bueno, sí, agradezco también la pregunta. La RPA saca su primer número el año 2013, en el mes de octubre. ¿Cómo surge el interés de hacer, digamos, una revista con rigurosidad, que, digamos, la idea es cumplir todos los estándares para la indexación? Pero antes de la RPA había otra revista también organizada y realizada a partir del trabajo y la iniciativa de estudiantes de la Escuela de Antropología de la UNSA, que es Otredades. Otredades sacó 2 números. La RPA surge a partir también de la iniciativa de los estudiantes, también hay que reconocerlo, con la ayuda de docentes que estaban en aquel momento y de egresados, en un congreso que hubo, el Congreso de Investigaciones Antropológicas de Puno, donde al entablar, digamos, lazos de amistad, ¿no?, con los investigadores, al conocerlos, se les propuso que enviaran sus investigaciones para, a partir de ahí, recoger investigaciones y publicar una revista. Bueno, y mi interés particular, personal, es en colaborar con la RPA. Yo creo que es de dar, digamos, mayor difusión y sobre todo fortalecer la publicación y la investigación de ciencias sociales en el Perú y en la región, porque especialmente en ciencias sociales vemos que la producción académica y de revistas es baja comparada con, digamos, con otras materias o con otras ciencias, ¿no? El CONCITEC tiene sus estadísticas y pues aparece que ciencias naturales, la medicina e incluso el derecho, hay bastantes revistas en número, superan ampliamente a las revistas de ciencias sociales, ¿no? Y creo que es una buena forma también de motivar a las personas, a los nuevos investigadores, de que publiquen de que primero hagan investigación y que publiquen, ¿no?, en ciencias sociales, de antropología, de sociología, etcétera.
La RPA es una revista que ha recibido trabajos, investigaciones, no solo de antropólogos, sino también de historiadores, de sociólogos, es multidisciplinaria. Claro que la gran cantidad de artículos que se reciben de trabajos de investigación son vinculados a antropología, son de antropólogos, ¿no? Pero creo que esa es mi motivación principal, mi motivación personal principal, que es dar un aporte desde, digamos, desde nuestra tribuna, desde donde podemos, para fortalecer la investigación y la publicación de estudios en materia de ciencias sociales. Correcto, José. Muchas gracias. Bueno, los tres saben que aproximadamente hace 5 años empieza todo el fulgor de la necesidad de indexación, ¿no? Como un criterio de calidad, de filtro de calidad de las revistas académicas. Sin embargo, antes habían otros criterios. Yo sé que en el caso de la Revista Peruana de Antropología y seguramente en el caso también de INCARRI o de la revista Antroposentido, han podido sentir esa transición, ese apogeo de la exigencia de la indexación. Por tanto, quisiera preguntar a Elizabeth, ¿qué es lo que han tenido que adaptar y cuáles son los mayores cambios que han tenido que adaptar en la Revista Peruana de Antropología en este marco global de necesidad de indexación? ¿Qué es lo que ha cambiado en su enfoque, en su perspectiva o en sus demandas como editores? Sí, hubieron varios cambios, sobre todo relacionado al Consejo Evaluador. Nosotros tuvimos que... ¿Sí, se me escucha? Perdón, ¿se me escucha? ¿Se me está escuchando? Sí, Elizabeth, yo sí te escucho. Sí, ya. ¿Me escuchan todos? Adelante. Sí, adelante. Ya. Entonces, nosotros sí tuvimos que reestructurar algunas cosas en la revista, convocar cada vez más a personas especialistas en los distintos temas, es decir, a los artículos que corresponden a los artículos. Entonces, hemos hecho un trabajo de difusión administrativo, así que por ahí, digamos, aumentar nuestro consejo evaluador, ¿no? Pero también, durante todo el proceso de la revista, nosotros debemos pasar varios filtros. ¿Se me está escuchando? ¿Sí? Sí, correcto, Elizabeth. Adelante, se te escucha. Ya. Entonces, hay un proceso bastante largo en la revista que inicia con un proceso de convocatoria, luego se hace la revisión de las normas y las bases. Si no cumplen estos artículos con eso, se les devuelve. Hay otro filtro que lo hace el equipo de corrección de estilo para ver el tema ortográfico, la redacción, la coherencia del texto, pero también hay otro filtro que lo hacen los mismos evaluadores, ¿no? En cuanto al contenido. Y finalmente se hace la edición. Entonces, todo este proceso sí se ha tenido que definir, ¿no? Definir qué grupo pertenece a cada, digamos, qué grupo de personas nos ayudan en cada filtro, ¿no? Todo esto debe estar grabado en nuestros correos institucionales, así que por ahí un poquito contar este proceso, pero también hemos tenido que llevar nuestra revista de lo físico a lo virtual, porque no era suficiente hacer una presentación, ¿no? Y tener ahí el volumen en físico, sino necesitábamos una página web de tal manera que tenga mayor acceso. Y está ahí en nuestra página web
todos pueden leer los artículos, que ese también es uno de los requisitos para la indización, ¿no? Que tenga facilidad de acceso. También, hay, a ver, bueno, no quisiera ser muy específica, la verdad, porque nosotros ya estamos en un proceso de indización y nos piden varias cosas en cuanto al aspecto técnico, al aspecto de contenido de la revista y al acceso. Bueno, quisiera resumir un poco eso. Correcto, muchas gracias. Precisamente vamos a hablar sobre el ideal de indexación y su relación con la mercantilización del conocimiento. Yo no sé si ustedes tienen una perspectiva crítica al respecto. En lo que a mí respecta, tengo una anotación que hacer y sobre eso podemos comentar. Sabemos que el ideal de indexación es una exigencia que se establece por consenso académico en la que delimitan que las revistas académicas deban cumplir con ciertos requerimientos que se establecen, entre ellos ya Elizabeth lo ha mencionado, también José, y que a partir de ello puedan formar parte de bases de datos que además se constituyen en empresas que brindan precisamente el acceso a estas informaciones a instituciones universitarias con el fin de recaudar fondos. Por lo tanto, al final pareciera que los escritores e investigadores estuvieran escribiendo no solamente para la difusión de sus investigaciones o para el reconocimiento personal de su actividad investigativa, sino también para el lucro de estas empresas que han utilizado el conocimiento académico como una mercancía. Creo que ese fenómeno es un fenómeno que valdría la pena revisar con un filtro crítico, desde mi perspectiva. ¿Ustedes qué piensan? Sé que todas las revistas tienen esa añoranza. ¿Cómo manejan este asunto que es a su vez un fenómeno que también no escapa a la criticidad? Podemos dar la palabra a Ronnie y a José, por favor. Sí, justamente quería tal vez hablar un poco de ese tema. Sí, yo vi este cambio, digamos, desde que hubo bastantes cambios también en el tema de las universidades mismos, de que todos buscaban la publicación de sus artículos en revistas indexadas. Y muchos de ellos no solo eran el tema de, digamos, de estudiantes, sino docentes, porque hasta llegué a ver que docentes querían, digamos, publicar una revista académica porque son puntos, una revista indexada porque son puntos para su contratación, ¿no? Eso hay que ser bien claro, ¿no? Eso me sucedió mucho a mí. Entonces, pero quiero mostrar algo más, más un tema digamos, fui parte de una revista de estudiantes y fui parte de una revista, digamos, que fundé y fue más algo más personal, más privado, ¿no? Y quisiera hablar de los dos lados. En el caso de las revistas de estudiantes, ¿no? Que sí se buscó la indexación, que era un tema que todo el tiempo se discutía, y hasta el mismo tema de que el proceso de indexación, al margen de todos los parámetros que te pide, digamos, para este proceso, había este tema de si te habías cumplido anteriormente, porque no solo te piden de que tu primer número va a estar indexado, ¿no? Eso es más que imposible, tienes que tener siquiera 3 años de experiencia con trabajo de publicación, ¿no? Y hasta ahora te piden que tiene que ser cada 6 meses o 2 veces al año la publicación. Entonces, era complicado, digamos, con los antecedentes que tenía, digamos, el proceso de la revista Antroposentido en nuestra carrera, y era pensar en hacer otro trabajo para la indexación, ¿no? Muy, muy distante. Entonces, desde ahí es que nosotros tuvimos muchos problemas. Al margen también de que para hacer una revista indexada te piden el aval de una institución, pues, y conseguir como estudiantes a veces el aval de una institución, en este caso tu universidad, es a veces bien tedioso, más cuando son universidades públicas, ¿no? Entonces, yo no conozco en el Perú, digamos, una revista de estudiantes indexadas al margen de la Católica, ¿no? Que tiene su revista, que sé que tuvo problemas hasta después, posteriormente, con sus siguientes números en su indexación. Pero no fue un tema, digamos, que digamos, muchas universidades o muchos estudiantes lograron, ¿no? Sobre este tema del consejo editorial, el comité editorial y las convocatorias de artículos, también yo he sido ciertamente... he discutido ese tema muchas veces con el equipo que trabajé, digamos, en la universidad, y es que cuando uno hace una convocatoria de artículos, uno espera los artículos, ¿no? Uno está ahí detrás está
Tendría que haber una persona que está buscando convocatorias para publicar los artículos y enviar, ¿no? Y ver si procede, pasa o no pasa todo digamos, este proceso de revisión, ¿no? A pareciegos y todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Yo tengo ciertas, digamos, no estoy en contra de eso, pero yo a la vez planteaba de que no muchas veces, digamos, artículos de investigadores reconocidos, bueno, nos va a llegar a nuestro correo para que nosotros lo revisemos y les digamos que sí va, ¿no? Muchas veces las revistas más importantes, digamos, digamos, de indexadas, no, muchas veces no están haciendo convocatorias de artículos, ¿no? Sino que ellos van, digamos, detrás de escritores que les den prestigio a su revista y que, digamos, escriban para ellos, ¿no? Y para eso debes tener un antecedente y todo un proceso de trabajo, ¿no? Ahora, en el caso hay una experiencia bien interesante que sucedió justamente con Eduardo Galeano, pues que es... y es este tema de que él le pidió una revista, un artículo de una revista muy reconocida, ¿no? En el ámbito académico. Y Eduardo Galeano envió la revista, pero no envió con su nombre, sino se cambió de nombre y envió. Y le dijeron, bueno, lo publicamos, pero cuesta tanto, ¿no? Y muchos hacen negocio digamos, de la publicación de artículos, ¿no? Y en estas revistas indexadas. Y al margen de que pero si él enviaba con su nombre, o digamos, si cuando le pidieron él lo ponía con su nombre, no había ningún problema, ¿no? Hay muchas veces estos problemas digamos, entre comillas, tal vez lo que viene sucediendo entre el negocio de las editoriales, digamos, de las revistas académicas indexadas, ¿no? Que lo han ido más por ese lado. Ahora, yo de este proceso de indexación personalmente, yo conozco muchas revistas que tienen muchos años de trabajo, que ni siquiera, en el caso del Cusco hay una revista reconocida que tiene más de 27 años, que es Siete Culebras, que ni siquiera tiene un depósito legal, nada de la biblioteca, nada. O sea, y es una revista muy reconocida que en el Cusco tiene muchos lectores, a nivel mundial tiene muchos lectores, y en cierta manera yo no tengo mucha, digamos, gusto o queríamos querer y buscar este proceso de indexación, ¿no? Que sí lo conozco muy bien porque en el círculo, digamos, como les decía, de estudiantes sí se ha discutido y analizado mucho. Yo creo que ahí más o menos podríamos también girar en torno a eso, ¿no? ¿Qué opinan de acuerdo a lo que mencioné? Muy bien, Ronnie. Damos la palabra a José Abelardo para que también dé la perspectiva desde el marco de la Revista Peruana de Antropología. Por favor, invitamos a que abra el audio. No se te escucha, José. Perdón. Ok. Sí, te decía que muy interesante la pregunta sobre la mercantilización del conocimiento. En realidad, es también un tema sensible, algo sensible, porque ya nos metemos a hablar también del tema económico, ¿no? Y es que en realidad hacer una revista y llegar hasta publicar consecutivamente varios números no es pues tampoco un proceso, digamos, gratuito, ¿no? Tienes que tener el dominio de una página web, y una página web, digamos, el dominio propio no es gratuito, ¿no? Hay un pago que se hace. Pero ya llegar digamos, al término de mercantilización ya es ir mucho más lejos, ¿no? Bueno, yo tendría que decir sobre el RPA, primero que la postulación, la publicación, el acceso a los artículos es totalmente gratuito, no se pide ningún tipo de cobro ni nada por el estilo. El proceso de la indexación sí es algo que nos interesa a todo el equipo. ¿Por qué? Creo que apuntamos también a estar en este mundo que ahora es virtual, esencialmente, y ahora lo estamos viviendo más que nunca. También la indexación te permite estar en los motores de búsqueda, y también hay autores que buscan publicar, ¿no? sus artículos, sus trabajos de investigación en revistas indexadas, y vale también el interés de decir que alguien publique una revista indexada, obviamente porque digamos, le gusta la investigación, le interesa publicar, pero ¿por qué también quitar, digamos, el aspecto de que lo hace por hacer currículum, que no sería nada malo, ¿verdad? Hemos visto que en bastantes lugares, incluso para hacer carrera docente, para
hacer carrera profesional, te piden publicaciones en revistas indexadas, ¿no? Que no tiene, digamos, nada de malo verlo por ese lado. Sobre la indexación de la RPA, bueno, básicamente estamos, como lo dijo Elizabeth, en este proceso un poco largo, es verdad, de buscar la indexación. En el caso del RPA, es una revista semestral, y como revista semestral piden como mínimo el Latindex, creo que son 3 números. La revista tiene que tener 2 años de antigüedad más o menos, y que no tiene que estar interrumpida, ¿no? Y al menos en Latindex piden algo de 38 características que se debe de cumplir, ¿no? Siendo 7 características básicas, ¿no? Como que la revista tiene que estar plenamente, digamos, identificada, tiene que tener responsables, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que tendría que responder. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir con otro tema. Bueno, sabemos que alrededor de la historia de la producción académica en el Perú, y sobre todo en el campo de la antropología, han habido algunas revistas interesantes. Se me viene a la mente muchos que no solamente han sido, como ustedes han dicho, de consulta para el antropólogo o antropóloga, sino en general para los estudiosos del ámbito social. Hablamos de Alpanchis, la misma revista andina de Bartolomé de las Casas, que es de amplio prestigio, también la antropológica de la PUC, también está El Zorro de Abajo, dirigido por Carlos Iván de Gregori, que sacó unos números, unos pocos números, sin embargo era de amplio renombre, ¿no? Sabemos que en esas revistas no solamente eran trincheras en las cuales se podían establecer debates, diálogos o difusión de la escritura de nuevas personalidades o de prestigiosos intelectuales, sino eran fundamentalmente un instrumento de debate, de difusión externa por fuera de la revista, y que estaba completamente teñida de una perspectiva política o ideológica. Conocemos revistas de gran corte de izquierda, asimismo sabemos que los grupos empresariales también hacen sus difusiones con revistas de distinta índole para poder entrar en el debate de las ideologías. Por tanto, mi pregunta es, ¿la RPA o las experiencias que ha tenido Ronnie en cuanto a Incarrí o en cuanto a Antropocentido, tienen una perspectiva ideológica, política, clara, evidente, o digamos que eso no está dentro de sus perspectivas como editores de revistas? Damos la palabra esta vez a Elizabeth, por favor. Gracias. A ver, nuestra revista publica artículos que tengan... ¿Se escucha? Sí, ¿no? A veces siento que no se escucha, pero ya, gracias. Sí se escucha. Aquí en la virtualización tenemos la idea de que estamos hablando en el vacío. Sin embargo, sí se escucha, Elizabeth, no te preocupes. Ya. Bueno, nuestra revista no tiene una ideología definida. Nosotros lo que vemos en cada uno de los artículos es el contenido etnográfico. Es decir, es como una transversalidad en todo lo que publicamos hasta el momento, ¿no? Quizá más adelante hayan cambios. Entonces, nuestros artículos, los artículos que nos llegan, en los artículos que llegan se puede ver eso, que los autores han hecho trabajo de campo, han estado ahí como observadores participantes, tienen una producción tanto teórica, metodológica, y la presentación, ¿no?, descriptiva del trabajo. Entonces, básicamente es eso. Nosotros apelamos a la etnografía, y hay que entender también que cuando un autor se acerca a una población para enfocarse en un objeto de estudio, que el objeto no se debe confundir con el sujeto, ¿no?, que el objeto es algo abstracto en el sentido teórico, pero que aterriza en lo concreto cuando uno está en campo, ¿sí? Entonces ahí uno está viendo
cuáles son las expresiones de la gente respecto de ese objeto que nosotros delimitamos, y ahí los sentidos de la gente son políticos, ¿no? O sea, no es un sentido inconsciente, sino es cultural, pero también es político en varios casos. Y por eso es que de repente la etnografía que se presenta en los artículos pudiera decirnos algo acerca de la forma de política que hace la gente. No significa tampoco reproducir tal y como nos lo comentan, sino que esto tiene cambios, ¿no? O modificaciones, porque el autor finalmente es el que redacta. Entonces hay un encuentro entre los sentidos políticos de la gente y el sentido político del autor, ¿no? Que puede coincidir o que puede presentarse como un diálogo, ¿no? Que genere debate, reflexión, es normal, ¿no? Pero el detalle es que nosotros no imponemos algún tipo de ideología, nos enfocamos básicamente en la descripción etnográfica. Perfecto, Elizabeth. Damos también palabra a Ronnie para que nos comente. ¿Ha habido un claro sentido político, ideológico en las apuestas académicas en las que has participado, o has estado por fuera de ello y compartes la opinión de Elizabeth en ese sentido? Yo, antes de mencionar eso, quisiera más o menos poner en contexto, digamos, las revistas anteriores que hubo a nivel digamos, del Perú y del Cusco. Actualmente trabajo en la Biblioteca Municipal del Cusco y justamente estas últimas semanas estuve viendo la hemeroteca, que tiene bastante producción bibliográfica del Cusco en temas de revistas y periódicos, y ahí podría decir de que mucho de esto se basa en la línea editorial de cada revista o publicación que exista, ¿no? Si esta revista tiene una línea editorial parametrada tal vez con una temática que en ese tiempo en el Cusco fue la mayor parte fue de una posición ideológica y posición política hasta indigenista, ¿no? Pero actualmente, y más en una, digamos, si hablamos de una revista, digamos, de estudiantes, no creo que se note una línea editorial, no se note una posición ni nada de ese tipo, ¿no? Yo creo que ahí tienen un tema más digamos, solo de hacer un trabajo y de publicar, ¿no?, la revista. Pero hay algo interesante, y es que valdría la pena mencionar que el Rosano Calvo, que es un docente de la Universidad de la UNSAC, hizo una tesis que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero el sustento de la tesis es, digamos, de cómo se viene creando el imaginario, digamos, del cusqueño a través de la publicación de las revistas, que en este caso él toma el caso de la revista El Comercio del Cusco, y cómo, digamos, estas líneas mostraban las noticias de acuerdo a lo que ellos querían que la población sepa de cómo ellos venían interpretando o mostrando digamos, las noticias, ¿no?, en este sentido. Entonces, en ese sentido, sí, históricamente coincido de que había una línea, digamos, ideológica, ¿no? Pero actualmente yo no conozco, digamos, muchos trabajos en ese sentido, ¿no? La revista El Panchista, bueno, lo trabajó un tiempo, todos sabemos, Flores Galindo, pero posteriormente ahora tiene todo bueno, lo hace ahí en el equipo, ¿cómo se llama esa encargada? Disculpe, se me fue el nombre. Ahora está en manos de la Universidad San Pablo, una institución San Pablo, que fue fundada por una de las personas sindicadas por temas de abuso, ¿no? Claro. Entonces, esa es tal vez la única revista que hasta ahorita yo le encuentro un sentido tal vez de ese tema, ¿no? Porque sí, ellos nacieron en ese sentido. Pero actualmente yo no sé si hay otra revista, porque la mayoría que conozco en ciencias sociales y en antropología específicamente no tienen una línea editorial específica. Así es que yo creo que no, iría por ahí mi participación, ¿no? Y yo creo que lo más cercano tal vez a tener esta línea editorial sería el dossier,
que es también la temática del cual quiere publicar esta revista, ¿no? Pero que no necesariamente ahí se puede, digamos, mostrar una ideología al respecto, ¿no? De todos los articulistas que van a escribir, ¿no? Nada más. Perfecto, Ronnie. Entonces, pasamos a la última pregunta antes de dar también oportunidad a que los oyentes o quienes nos están siguiendo en la transmisión puedan hacer las suyas. Esta va dirigida a José. José, en toda la experiencia que has tenido acompañando como parte del equipo editor de la RPA, ¿cuáles han sido o cuál han sido los artículos más sorprendentes que ha recibido la revista? Aquellos que ha incluso sorprendido al propio equipo editorial. Gratamente, desde luego, no ingratamente, gratamente. Sí. Bueno, en realidad es una pregunta, pero me lleva a una reflexión difícil, porque en realidad con cada número hay muy buenos artículos, ¿no? Y en realidad es lo que nosotros hacemos en la selección, desde la postulación, desde los filtros que pasa, todos los artículos, justamente seleccionamos o son seleccionados finalmente los artículos que nos llaman demasiado la atención. Entonces, dar una respuesta o dar artículos determinados se me hace una tarea bastante difícil. En realidad te podría dar sobre mi apreciación personal, me parece interesante, bastante interesante la participación también de investigadores que publican de universidades del extranjero o, digamos, de México. En la revista tenemos bastante participación de México, si bien es cierto el gran porcentaje, y acá tengo algunos datos, digamos, estadísticos que pude sacar. La revista hasta ahora, en sus publicaciones, ha hecho 72 artículos o trabajos de investigación, en lo que va de los 6 números. El 40.2% son trabajos de Perú, es decir, provenientes de investigadores de nacionalidad peruana. Pero hay un 30% de investigadores de México, por ejemplo, y también tenemos de Argentina, de Estados Unidos, de Dinamarca. Y bueno, leer esos trabajos que vienen, digamos, de otras latitudes, nos llama bastante la atención, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre de Teresa de Jesús Portador García. En el último número ella hace un trabajo sobre racismo y nuevo racismo en México, ¿no? Lo hacen en coautoría con Octavio Solórzano. También de Sheila y de Pavel, dos autores que publicaron en el último número, que tienen un trabajo bastante bonito titulado Acá parimos de cuclillas, ¿no? Desde el título ya es llamativo, ¿no? Es una etnografía de los dilemas interculturales de la implementación institucional del parto vertical en un centro de salud de La Libertad. Y bueno, en realidad se me vienen muchos artículos, muchos trabajos de investigación a la mente a raíz de tu pregunta, pero no quiero desmerecer a todos los demás autores o investigadores que han colaborado con nosotros, porque todos sus trabajos son excelentes. Perfecto, gracias José por tu intervención. Bueno, vamos a dar entonces oportunidad a quienes nos siguen en la transmisión a realizar sus preguntas. Por favor, me pongo en contacto con los organizadores para darme a conocer cuáles son las preguntas. Perfecto. Creo que la pregunta puede ir dirigida para todos, entonces por orden podemos responder esto. Bueno, Hilaria Alayo pregunta y comenta: buenas noches, gran gusto que se toquen estos temas. ¿Cuál es su postura frente a las denominadas revistas depredadoras? El término parece reflejar un problema real, pero también se usa despectivamente hacia revistas que inician. Bueno, si hay alguien que quiera responder a ellos, o pasamos a la siguiente también. Bueno, al parecer no hay Podría comentar algo, tal vez no específicamente refiriéndome a revistas depredadoras, ¿no? Justo es lo que yo comenzaba al inicio diciendo, ¿no? De que cuando
dirigía la revista Incari, terminó solo siendo un número, y hay muchas revistas en el Perú que muchas veces se fundan por pasión, por ganas, y hasta muchas veces solo hasta lo toman como una cosa, digamos, del momento, ¿no? Y terminan quedando en un primer número y no, digamos, no trascienden o no muestran más, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se podría referir esa pregunta de que actualmente hay muchas revistas de todo tipo, para todos los gustos, pero que terminan siendo solo el primer número, ¿no? Nada más. Perfecto, Ronnie. Entonces, También me gustaría... por favor, damos... Sí, Elizabeth, ¿tenías algo que comentar? Sí, me gustaría comentar algo. Bueno, nosotros también cuando publicamos los primeros números, yo no me refiero a los números del 2012 ni el 13, que fueron publicados por los fundadores de la revista. Yo me integré después en el 2017, es decir, tuvimos un espacio de no publicación, y probablemente nuestra revista también hubiese quedado con solo esos 2 números, como muchas revistas que quedan así. Entonces ingresamos en el 2016 y hasta ahora estamos publicando continuamente. Creo que es importante la continuidad, con el pasar de los años uno se va dando cuenta que está aprendiendo, ¿ya? Y que las personas se están comprometiendo más, porque están viendo que es algo serio, ¿no? Es decir, si uno saca el número 1 y el número 2 y después ya no, o solo se queda con el número 1, probablemente sea por distintas razones, ¿no? No necesariamente porque lo vieron así como algo de momento, no necesariamente, sino quizá no hubo apoyo. Pero en este caso, RPA, a medida que ha ido sacando sus siguientes números, se ha dado cuenta, ¿no? El equipo se ha dado cuenta de que la institución nos está apoyando un poco más, porque partió de CEALEF. CEALEF, el Centro de Estudios Antropológicos Luis Eduardo Valcárcel, conformado por estudiantes y también por egresados profesionales, pero una idea de una revista partió por jóvenes, ¿no? Todavía estudiantes, y después cuando estos estudiantes ya salieron, egresaron, querían continuar con el proyecto, ¿no? No solamente por una cuestión de voluntad, sino que intentar dejar algo en la escuela, intentar que algo continúe, quizá ya no con las mismas personas, porque la meta es que la revista continúe en el tiempo, sí, pero que vengan más personas y empiecen a tener la dirección más adelante, ¿no? Es decir, las generaciones pasan y no podemos, bueno, desde mi punto de vista, no podemos quedarnos siempre estando en un lugar. Entonces, queremos darle continuidad a la revista, sí, vienen nuevas generaciones y ellos también podrán tomar la responsabilidad, ¿no? Pero la idea es que continúe, porque yo he revisado en la revista de Antropía de PUC y su primer director estuvo como casi 10 años. Después entraron otros y yo no sé cuál habrá sido el destino de ese primer director. Quizá, no sé, o sea, dónde le habrá llevado, ¿no? La misma carrera. Pero ahora ya hay muchas personas y jóvenes que están responsabilizándose de la revista, ¿no? Viendo otras cosas. Nada más. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. ¿Hay alguna otra pregunta para los panelistas? Por favor, adelante. El equipo organizador. Reitero, ¿hay alguna otra pregunta de los
de quienes nos siguen en la transmisión. Vamos a ver. Ok, nos señalan que no hay más preguntas. Yo creo que podemos, alrededor de un tema más, un tópico más, ir cerrando el conversatorio que hemos tenido en esta oportunidad. Creo yo que es meritorio la consecución de números que tienen las revistas. Por supuesto, un ejemplar o un ejemplo que podríamos nosotros mencionar es la propia revista peruana de antropología, que viene ya con una serie de números que nos sorprenden gustosamente, ¿no? He tenido la oportunidad también de ver ese número de Antroposentido, en la que ha participado Ronnie, y que también tiene artículos interesantes. Yo creo que uno se añoraría poder tener acceso a más propuestas de esa índole, ¿no? Recuerdo artículos muy interesantes sobre las montañas en el mundo y a propósito de las montañas sagradas en el Perú. Y bueno, nos debatimos los lectores entre aquellas revistas que hubiéramos querido que continúen y entre las que, por supuesto, continúan con más números y que todavía están ofreciendo, ¿no? una serie de artículos o ensayos. Finalmente, yo quiero preguntar a los tres, en esta coyuntura actual, sabemos que es una coyuntura que no puede dejar de lado la virtualización para la difusión del conocimiento. ¿Cuáles son las proyecciones y perspectivas que ustedes tienen como editores y como acompañantes en este proceso de las revistas que acompañan? Podemos empezar con Ronnie, por favor. Mira, yo comentaba y al inicio lo dije también, es de que Incari ya como revista tuvo un periodo que es muy corto y ya no se sigue trabajando. Ya terminé la universidad y también dejé, como os lo dijo anteriormente el anterior participante, muchos terminaron la universidad y terminan dejando la revista, y terminé, digamos, siendo solo un integrante más en algún momento de la revista Antroposentido. Entonces, yo ahorita me dedico a ser editor, justamente dirijo la editorial Incari Editores. Y bueno, yo tengo ciertas posiciones frente también a la digitalización digamos, de libros, ¿no? De los e-books, los EPUB y todos esos temas. Yo creo que todavía el libro en físico tiene mucho tiempo a futuro, todavía tiene para más. Sí es importante la digitalización para tener mayor alcance al público y mundial, pero en el Perú, digamos, es muy pequeño y recién se viene desarrollándose todavía, ¿no? Y además, si hablamos de las plataformas que se dedican a distribuir estos libros, Amazon y otros, yo no veo casi ningún tipo de beneficios en el Perú, ¿no? Ni siquiera es considerado Amazon el Perú todavía, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante la digitalización, pero todavía yo creo que en el Perú no se viene desarrollando y no hay todavía, digamos, un escenario apropiado, ¿no? Ok, Ronnie, adelante, José. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, sí, no nos podemos desligar en este conversatorio de repente de hablar un poco sobre la situación mundial que actualmente pasamos y relacionándolo con el trabajo que nosotros venimos haciendo en la revista peruana de antropología. Bueno, creo que la digitalización se está dando en todas las actividades humanas, ¿no? Desde el trabajo, desde el estudio, desde incluso diversos profesionales que trabajan a través del Internet. Y bueno, creo que la producción académica y de las revistas no es ajena a ello. La revista peruana de antropología es sobre todo una revista digital, yo diría, porque si bien es cierto, hemos tenido, digamos, versiones impresas, pero la mayor parte de acceso de los interesados por leer los artículos que publica la revista peruana de antropología lo hace por el medio virtual, y las estadísticas de la página web lo confirman, ¿sí? Es decir, tenemos visitas de diferentes partes de otros países del Perú y descargas. Se cuenta, el buscador, la página web cuenta cuántas descargas se hace de los artículos, etcétera. Y entonces eso ya nos da un indicador bastante claro de cómo se está distribuyendo el conocimiento de las revistas en estos tiempos, ¿no? Creo que el trabajo que venimos haciendo en la RPA va a continuar.
digamos, tenemos esa perspectiva de nunca dejar de publicar los números. Actualmente tenemos una convocatoria vigente para el 7º número que ya termina también. Y creo que nuestro trabajo, digamos, estar distanciados los integrantes del RPA uno del otro no es un obstáculo para llevar a cabo nuestro trabajo de publicación, de revisión, etcétera, de los artículos del RPA. Entonces, si bien es cierto, también comparto la idea de Ronnie que el papel todavía tiene vigencia en estos tiempos, y sí hay personas a las que les gusta sobre todo agarrar un libro, agarrar un libro, digamos, de manera física. Yo también soy una de ellas, de esas personas que les gusta un libro físico a virtual, pero creo que la digitalización es algo imparable y la verdad no podemos detenernos a ello, ¿sí? Es algo que se nos viene, que lo vemos actualmente en muchas actividades humanas, y es parte de a dónde avanza el mundo, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, básicamente. Perfecto, muchas gracias, José. Me comunican que hay una última pregunta, la vamos a reservar precisamente para Elizabeth. Y por favor, entonces me contacto con el grupo organizador para que haga lectura de la pregunta dirigida a Elizabeth. Bueno, la pregunta viene de Alan Pérez Polo. Dice, ¿consideran decisivo para la permanencia o vigencia de una revista de investigación en ciencias sociales el someterse u orientarse por las tendencias en investigación actual, como los temas de género? Gracias por la pregunta. Sí, nosotros no sacamos una revista con un dossier. Por ejemplo, hace poco la revista de Católica trabajó el tema de neoliberalismo y que trataba temas de coyuntura también por el problema del COVID. Nosotros hemos venido trabajando descripciones etnográficas que nos muestran realidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, ese artículo sobre el parto vertical en el norte, donde los autores han trabajado, y es una información reciente, ¿no? Es una recuperación de datos en el campo reciente. Tenemos el tema del racismo, que bien podría dialogar con lo que estamos viviendo actualmente, el tema de la desigualdad, por ejemplo. Es decir, nuestra revista es bastante variada en el momento, pero más adelante probablemente, a medida que vayamos teniendo mayor acogida, por eso justamente estamos en las redes, estamos en el papel, con la intención de tener un número más amplio de investigadores que nos envíen sus artículos, y a medida que podamos tener ese material, ir viendo, ¿no? Si los autores están trabajando bastante el tema de género, entonces sacar un número que esté relacionado a ello, ¿no? Podría decirse que algunos podrían pensar quizá que la revista, bueno, se acomoda, pero no, sino que vamos gestionándola de una manera, de una manera en la que podamos observar de manera más amplia esta realidad a través de lo que están trabajando los autores, ¿no? Entonces, habrán muchos que se estén dedicando al tema de género o al tema de la ecología, o a ver, hay otros temas más, ¿no? El tema de la desigualdad, la democracia. Entonces, si tuviéramos nosotros un número así bastante amplio de artículos que nos hablen sobre democracia, pues publicaríamos un número con un dossier, ¿no? Sobre democracia.
De momento no es el caso, pero consideramos importante que sí se tomen en cuenta esos temas actuales que se están trabajando en ciencias sociales, ¿no? Sí es bastante importante, pero por ahora, como les digo, estamos muy variados. Ok, Elizabeth, muchísimas gracias. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este conversatorio titulado El alcance de la producción académica de las revistas de antropología en el Perú. Agradecemos la presencia de los panelistas quienes han dinamizado este conversatorio. Muchas gracias a José, a Elizabeth y a Ronnie. Y por supuesto, a título personal, un profundo agradecimiento por la invitación a moderar este conversatorio al Centro Federado de Antropología y por supuesto al Centro de Estudios Antropológicos Luis E. Valcárcel de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Les ha hablado Denis Geldres y bueno, aprovechamos para que las personas que nos están siguiendo en la transmisión puedan estar al tanto de las propuestas de eventos organizados por el Centro Federado, así como por el Centro de Estudios Antropológicos Luis E. Valcárcel. Buenas noches con ustedes, buenas noches también con quienes nos siguen la transmisión. Espero que tengan un buen fin de semana. Ha sido todo por esta oportunidad. Gracias. Gracias, muchas gracias.